en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Uno se acostumbra a la soledad, ¿sabe? Los días son largos, pero las noches son otra cosa. Aquí en mi casa el silencio se vuelve una manta pesada cuando el sol se va. Mi rutina, la de siempre, cenar, ver un poco la televisión y a la cama, siempre con esa pequeña luz de la mesita encendida hasta el último momento. Como esa noche, me levanté, como siempre, para ir al baño. La casa estaba en una oscuridad absoluta, solo el brillo pálido de la luna colándose por la ventana del pasillo. Apagué la lámpara de mi cuarto y, tanteando, busqué mis zapatillas. Estaban ahí, sí, pero no exactamente donde las había dejado. Siempre las dejo pegadas a la pata de la cama, bien derechas. Esa noche estaban un poco más adelante, casi tocando la alfombra del pasillo, como si alguien las hubiera movido con la punta del pie. No le di importancia. Pensé, son los años, María. Ya la memoria te juega malas pasadas. Me las puse frías y caminé despacio, sintiendo el suelo de madera crujir bajo mis pies, el viejo roble que tantas historias ha escuchado. A la noche siguiente, la misma rutina, el mismo silencio. Pero esta vez algo fue distinto. Apagué la luz de la mesita y la oscuridad se tragó el cuarto de golpe. Justo cuando mis ojos empezaban a acostumbrarse, lo escuché, un susurro, muy tenue, casi inaudible, como el roce de una hoja seca contra el cristal de la ventana. Pero no era el viento, no, era mi nombre, María, un hilo de voz, apenas una exhalación que parecía venir del pasillo, de la negrura que se extendía más allá de mi puerta. Me quedé helada, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Lo había imaginado? La mente es traicionera, sobre todo cuando uno está solo y viejo. Me repetí que era mi imaginación, los nervios, el cansancio, pero el susurro volvió, más claro esta vez, más insistente. María, ven. No era una voz de hombre ni de mujer, era un sonido que quería ser una voz que intentaba imitar algo familiar, pero que no lo lograba del todo. Me cubrí con la manta hasta el cuello, apretando los ojos, deseando que el amanecer llegara pronto. Mis hijos me regañan si dejo las luces encendidas. El recibo de la luz, mamá. No estamos para derrochar. Así que, a pesar del miedo, intento ser razonable. Pero una noche ya no pude más. El susurro se había vuelto casi constante, una letanía suave que me llamaba desde el pasillo. Apagué la luz de la mesita, pero la del pasillo la dejé encendida, solo un poquito. Me levanté, el cuerpo rígido por la tensión. Justo al cruzar el umbral de mi dormitorio, un olor me golpeó. No era el moho de la casa vieja, ni el polvo de las alfombras. Era otra cosa. Un aroma a medicina rancia, a flores secas, de esas que se dejan en los jarrones hasta que se desmoronan. Era el olor de mi esposo, de sus medicinas, de las flores que le regalaba y que él guardaba hasta que se marchitaban por completo. Se me encogió el estómago. Ese olor no tenía por qué estar ahí, en el pasillo tan fuerte, tan presente. Era como si su ausencia se hubiera vuelto tangible, se hubiera materializado en el aire frío de la noche. Me tapé la nariz con la mano, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda hasta los pies. La luz del pasillo no parecía ayudar mucho. El olor era más real que la propia luz. El miedo se me metió en los huesos. Cada noche el ritual de apagar la luz se había convertido en un tormento. Dudaba, me demoraba, intentaba justificarme. Una noche no pude ni siquiera eso. Me levanté para ir al baño, el corazón martillándome las costillas. Me armé de valor, apagué la luz de mi cuarto y di un paso hacia el pasillo oscuro. Y entonces lo sentí, un roce, frío, ligerísimo como el ala de una mariposa helada, en mi brazo derecho, justo por encima del codo. No fue un empujón, no fue un golpe, fue una caricia. Pero una caricia que no era humana, que no tenía calor, que no tenía vida. Retrocedí de golpe, chocando contra el marco de la puerta de mi habitación, y encendí la luz del pasillo a toda prisa, con la mano temblorosa. La luz amarilla inundó el espacio,
revelando solo las paredes vacías, el perchero con mi abrigo viejo, la alfombra desgastada. Nada, absolutamente nada. Mi respiración era errática, un jadeo ahogado en el silencio que ahora se sentía aún más denso. Me froté el brazo, intentando borrar la sensación, pero el frío parecía haberse quedado pegado a mi piel. Era real. No era mi imaginación. Algo me había tocado. Dormía mal, con una pequeña lámpara de lectura encendida, aunque la luz apenas traspasaba el velador. Al día siguiente, el sol ya estaba alto cuando me levanté, pero el cansancio era profundo. Al abrir la puerta de mi cuarto, mis ojos se posaron en algo en el suelo del pasillo. Era el reloj de bolsillo de mi esposo, el que le regalé en nuestro aniversario de plata. Siempre lo guardaba en la mesita de noche, dentro de una pequeña caja de madera. Nunca lo movía de ahí. Pero esa mañana estaba en medio del pasillo, a unos 2 metros de mi puerta, con la tapa abierta y el cristal empañado, como si lo hubieran manipulado con dedos húmedos. Lo recogí con manos temblorosas, el metal frío y pesado. No era una confusión. Yo no lo había puesto ahí. ¿Cómo había llegado? La idea de contárselo a mis hijos me cruzó la mente, pero ya podía escuchar sus voces, condescendientes. Mamá, estás mayor, te despistas. Lo habrás dejado tú sin darte cuenta. La vergüenza y la impotencia me mordieron el alma. No me creerían, nadie me creería. Solo yo sabía lo que estaba pasando, y el peso de esa verdad me aplastaba. La casa se había convertido en una trampa de sombras. Cada rincón oscuro parecía albergar una amenaza. Una noche la vejiga me obligó a levantarme. Me armé de valor, decidida a no encender todas las luces de golpe. Apagué la de mi cuarto, respiré hondo, y con un movimiento rápido, accioné el interruptor del pasillo. La luz se encendió, pero por una fracción de segundo, antes de que mis ojos se ajustaran, la vi. Al final del pasillo, justo en la entrada del baño, una silueta alta y oscura, difusa en los bordes, como una mancha de tinta que se disuelve en el agua. Estaba ahí, inmóvil, observándome. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aliento. Parpadeé y la silueta se desvaneció. Se fundió con la oscuridad que la luz no alcanzaba a disipar del todo. Me quedé clavada al suelo, las piernas como gelatina. Luego, con un grito ahogado que no salió de mi garganta, corrí hacia el baño, encendí la luz de golpe y miré detrás de la cortina de la ducha, debajo del lavabo. Nada. Solo el reflejo pálido de mi rostro demacrado en el espejo, con los ojos llenos de un terror que ya no podía negar. El sueño se volvió un lujo inalcanzable. Pasaba las noches en vela, o dormitando con todas las luces encendidas, el miedo pegado a mi piel como una segunda capa. Una mañana, al levantarme, sentí un picor extraño en mi muñeca izquierda. Me la miré. Allí, en la piel pálida y arrugada, había una marca. No era un moretón de esos que aparecen sin saber cómo, ni una herida. Era una huella. 3 pequeños puntos, casi transparentes, como si alguien me hubiera presionado con la punta de los dedos. No dolía, pero la piel en esa zona estaba fría, anormalmente fría, y se sentía extraña, como si le faltara algo, como si la vitalidad hubiera sido succionada de ese pequeño fragmento de mi cuerpo. La observé, fascinada y horrorizada a la vez. Era la prueba irrefutable de que no estaba loca, de que no era mi imaginación. Algo me había tocado y había dejado su marca, una marca sutil, casi invisible, pero que gritaba una verdad terrible. Lo que fuera que habitaba en la oscuridad me estaba alcanzando. Me la froté con fuerza, pero la frialdad y esa sensación de vacío persistieron. Un recordatorio silencioso y constante de su presencia. Lo peor no fue el miedo, ni el frío, ni las marcas. Lo peor fue darme cuenta de que me estaba robando algo más profundo. Mis recuerdos, al principio eran pequeñas cosas. ¿Dónde había dejado las llaves? El nombre de una calle. Luego empezó a ser más grave. Un día, mi hija me preguntó sobre una anécdota de mi esposo. Una historia que habíamos vivido y contado 1000 veces. Intenté recordarla, pero las palabras se me enredaban, los detalles se mezclaban, y al final no pude reconstruirla.
Mi hija me miró con esa mezcla de preocupación y lástima que ya conocía bien. Mamá, ¿estás segura? Así no fue como pasó. En ese momento lo entendí. La entidad no solo quería asustarme, quería vaciarme, quitarme lo que me hacía ser yo. Los susurros en la oscuridad a veces sonaban como la voz de mi esposo, llamándome, pidiéndome que recordara, pero cada vez que lo intentaba, una parte de su imagen se volvía más borrosa, como una fotografía vieja que se desvanece con el tiempo. Era una tortura cruel. Me llamaba con su voz solo para robarme el recuerdo de él. Ahora, mi casa es un faro en la noche. Todas las luces, todas, la de mi cuarto, la del pasillo, la del baño, la de la sala, la de la cocina. No puedo apagarlas, no me atrevo. El recibo de la luz es una barbaridad. Pero, ¿qué importa eso cuando la alternativa es perderte a ti misma? Mis hijos ya casi no vienen. Dicen que estoy delirando, que la vejez me ha vuelto paranoica. No entienden el costo. No entienden que esta luz es mi única defensa, mi única barrera contra la oscuridad que me acecha, que me roba, que me consume. Me siento aquí, en la sala, rodeada de una luz artificial que me quema los ojos, con la fotografía de mi esposo en la mano, aferrándome a ella como a un salvavidas. Intento recordar cada detalle de su rostro, cada historia, cada risa, antes de que esa cosa se los lleve también. Las zapatillas siguen ahí, junto a mi cama. A veces están un poco más cerca de la puerta, a veces un poco más lejos, un recordatorio silencioso de que sigue esperando, paciente, por el momento en que, por un descuido, por un segundo de debilidad, apague una sola luz. Pero no lo haré, nunca más. Esta es mi casa y no la entregaré a la oscuridad. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.